Hola mis queridos, queridas, querides. Bienvenidos una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy tenemos una nueva entrevista. Vamos a entrevistar a un queridísimo y antiguo amigo de hace, muchísimos años, yo diría unos 16 o 17 años al menos, Adán de los Andes Beltrán. Él es un hombre de medicina, es líder de la búsqueda de visión, es probablemente el mejor hacedor de tambores que yo conozco y pues estoy súper feliz de poder tenerlo hoy en día en De Chamanes y Charlatanes. Bienvenido, mi queridísimo amigo, ¿cómo estás? Eh, Adán de los Andes, ese es porque siempre te he visto así, pero ¿cuál es tu apellido, compadre? Ese es el nombre que me pusieron mis padres, Ya, perfecto, Adán ya, de los ese es tu Andes. nombre real. Ok, Sí, qué bonito. mi apellido es Beltrán Soto. Ya, Adán de los Sí. Andes Beltrán. Oye, mira, bienvenido. Muchísimas gracias. Eh, a mí me ha encantado tener como a mis amigos y compañeros de camino, hermanos mayores, hermanos menores, primos, tíos, abuelos, abuelas, ¿no? En este espacio porque hace mucho tiempo como que yo entré como en esta sensación de decir, alguien tiene que levantar como la voz para transmitir de una manera más realista lo que es todo este mundo que yo digo mal llamado chamánico si quieres, pero que así se ha ido denominando. Y la verdad que me he dado cuenta también que poca gente se ha atrevido realmente desde la realidad, sin la pancarta publicitaria, como le llamo yo, de querer ir vendiendo. Poca gente me ha dicho realmente que sí, ahora le va, vámonos. Mucha gente se asusta o le da pánico escénico, en fin. Entonces, primero que todo, muchas gracias por abrir el espacio. Muchas gracias por esto que me dices de sentir como este llamado del corazón. Yo les cuento a los que nos están escuchando, nosotros nos conocimos hace como pues unos veintitantos años, justamente cuando yo venía entrando, porque tú estabas en Coyihuay en esa época, todavía tú llegaste a estar en Coyihuay, ¿no? Sí, sí. Sí, Yo inicié en la primera búsqueda de visión que levantó Claudio, ajá, eh, con Carmen, con Haroldo. Fue toda una secuencia, ¿no? ajá, Pero, pero se inició en Rupanco, en el espacio de Amrit, claro, ya. un, un altar de Kundalini Yoga y que también luego se abrió también a lo que fue la búsqueda de visión. Y eso fue el año 2002 más o menos. 2002. Y entonces el último año en Coyihuay, cuando yo llegué, ¿tú estabas haciendo tu tercer año o ya habías terminado? Yo hice los primeros 2 años, los 4 y los 7 en Rupanco, y después nos fuimos a Coyihuay y ahí hicimos los 9 y los 13. Y los, Y para los 13 fue cuando llegó Aurelio, eh, y trajo la pipa del consejo, porque de alguna manera ok, estábamos completando 7 personas en esos años, las primeras 7 flechas en el 2006, y trajo la pipa del consejo, se formó un consejo de búsqueda de visión, y en ese entonces también fue él quien de alguna manera entregó 2 bendiciones de Temazcal, a Giselle, una hermana del camino, y a mí en ese entonces, en esos primeros años. ajá. Ya, entonces tú ya, yo nunca alcancé a subir contigo. Yo tenía la sensación de que había alcanzado a subir contigo, pero no, más bien estuvimos en la primera danza en Ecuador. Y eso fue varios años después Eso fue de varios años haber después. terminado la búsqueda. Eso fue Sí. varios años después. Bueno, les presento a Dan, ¿no? Compañerazo de camino. Hace pocos años ya líder de búsqueda de visión. Eh, es de las personas que yo siento que tenía un camino como muy impecable y yo te he visto siempre como muy derechito caminando, siempre he sido un muy buen referente. Cada vez que me encuentro contigo me, me parece que eres así un poco como una roca, así, siempre estás así como caminando muy sólido. Me encanta encontrarme contigo, te quiero mucho, así siempre que nos encontramos en estos espacios me cae bien. Y por eso me dieron muchas ganas de invitarte ahora que nos encontramos de nuevo en Quitralma el verano. Porque, como te decía hace ratito, eh, poder ir presentando distintas miradas de lo que realistamente uno puede esperar encontrar en estos caminos, ¿no? Mm. Entonces, la verdad que me encantaría, a ver si me cuentas un poco realmente cómo fue que llegaste, porque yo
a mí se me había olvidado que habías estado incluso en Rupanco, que fueron las primeritas búsquedas. Tú cómo llegas a este camino? ¿Cómo es que empiezas a navegar entre los curanderos y las curanderas? Sí, una linda pregunta. Eh, Mira, reconociendo así el origen en mis padres, ¿no? Y así mis abuelos. Eh, Mi padre y mi madre fueron los que fueron abriendo un poco el camino, investigando a través de distintas líneas de espiritualidad, ¿no? Ok. Entonces podría decir que viene un poco desde el vientre esa aventura. Ujú, Mis abuelos de alguna manera eran más tradicionales dentro del sistema del mundo cotidiano. ujú. Y mi padre fue el que rompió en los años 60, mi madre también, con esta investigación, ¿no? Con el camino del corazón, con la experimentación con distintas técnicas, como te digo, de espiritualidad, con plantas también. Yo desde pequeño siempre mi padre tuvo sembrado así en el jardín las jambacoyas, algunas plantas de poder, ¿no? Ok, Eh, entonces desde niño como que nací con esa impronta. Eh, y luego estuve en un colegio que también, en una enseñanza, ¿no? Del colegio que también abrió un espacio artístico y de investigación personal muy lindo, que es la pedagogía Waldorf. ok. Entonces también fui como un experimento del Giordano Bruno, que es un colegio que hoy día ya lleva Ujú. hartos años. Entonces te diría que desde ahí también se fue moldeando algo muy lindo. Que es cuando entrábamos a la sala de clase, nos sacábamos los zapatos, nos poníamos así unas pantuflas de lana que nosotros mismos aprendíamos a tejer, se encendía una vela, había una oración de apertura para el espacio de la clase. Entonces, desde niño fue como integrando todos estos espacios de ritualidad, ¿ya? Habían cantos, oraciones, euritmia, danza, y así un sinfín de cosas muy lindas desde muy temprana edad, lo que era el canto, el coro, un instrumento que nos confían a cada uno por lo cual nos hace bien en nuestra personalidad, ¿no? Ujú. Entonces yo ahí estaba fluctuando entre lo que era la percusión y también el piano, entonces tenía una personalidad como colérica, más melancólica. Ok. Y de ahí entonces mi conexión un poco también con los instrumentos, con la percusión, con la batería, con los tambores, con la danza, en fin, con los versos. Y luego en el tiempo, ya más en la adolescencia, con algunos amigos descubrimos este tema de las lecturas, en este caso de Carlos Castaneda, Ok. de Don Juan y de todo lo que involucraba el mundo del chamanismo mexicano, con este gran maestro, el Peyote, ¿no? El Mezcalito, Ajá. y así mitos sagrados y todo. Entonces era, como tú nombrabas al principio, todo un tema muy fantasioso que uno se crea cada uno un universo distinto, pero está dentro de esa ensoñación, el poder en algún momento encontrarse poco menos que Don Juan, Ajá. eh, con ese misterio que él hablaba, ¿no? Y después, bueno, algunos años yo viví en Santiago toda mi infancia y me fui a vivir al Valle del Elqui con mi madre. Hizo un quiebre en Santiago, se cambió de trabajo, colapsó todo ese sistema y nos fuimos al norte, donde aún tenemos un terreno muy lindo, se llama La Isla, en Pisco Elqui, en el Valle del Elqui, que es un lugar Ujú, que concentra mucha energía muy, muy, muy poderosa. ujú. Y ahí fueron mis primeros encuentros con el cactus San Pedro, que es una planta con la cual hoy día sigo caminando, y realmente sin una guía ni de un linaje, ni de un maestro, ni un guía espiritual, más que el poder mismo del abuelo Huachuma, San Pedro. O sea, Y o las sea, tú eres, montañas, perdón, o perdón. sea, tú eres realmente como de la primerita generación de gente como del mundo occidental que empieza como a levantar esto sin saber realmente todavía que vamos a levantar esto, ¿no? O sea, O sea, mi padre ya venía investigando, yo nunca tomé plantas con él, sí me presentó la santita, ¿no? ajá. La cual, claro, removió ciertas cosas, por supuesto, y también hubo un abuso y una adicción durante mucho tiempo, reconociéndolo así, ¿no? Sí, sí.
porque claro, abrió muchas ventanas, pero también en el riesgo también del equilibrio con el uso y el manejo de las plantas. No hace muchos años que también la misma planta me dijo que ya es suficiente, Es suficiente. ¿no? Y reconociendo y honrando todo el camino que hice con ella, pero hoy día la puedo honrar desde un espacio con todo lo que llamamos camino. ¿Ya? Ujú. Entonces mi padre fue de alguna manera el que abrió el camino para mí. Eh, y luego las plantas mismas, como el San Pedro, las lecturas con Don Juan, el caminar de noche bajo la luna, iluminado por los cuarzos de la montaña, y realmente con un ímpetu y un arrojo bien poderoso, porque era de repente caminar por las quebradas de noche, jugando con un poder muy real, Ujú. pero con una confianza del corazón impresionante. ¿No? Porque, como decías tú, cuando escuchabas así tu entrevista con el Pancho, ese arrojo de ir así al gran misterio, A lo en bestia. esos años, obviamente uno, o yo me sentía Superman, ¿no, verdad? No medía el riesgo ni las consecuencias, y creo que también tuve harto apoyo de los guías y los mayores para sostenerme en un buen equilibrio, ¿no? Y no volverse loco en el intento. Ajá. Y aún así no es garantía de nada, ¿viste? No, claro. Entonces, es un paso a paso. Y de ahí te diría que a los años siguientes de haber hecho toda esta investigación personal muy bonita, uno de mis hermanos de camino también, de camino de investigación, me dice, Adán, llegó lo que habíamos estado esperando todo el tiempo. Llegaron los brujos, me dice. Y yo quedo así como sorprendido y le digo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, de un linaje ancestral de la maya, de los mayas toltecas. Del linaje de Don Juan, y era una saga así de hombres y mujeres de conocimiento, Ya. y que comenzaban a venir a Chile a formar un grupo de entrenamiento. Así que bueno, tuve una reunión con ellos. Lo primero que me dijeron era si era pendejo o cabrón. Ujú. Es la humildad de decirle, pues simplemente soy un niño no tratando de aprender algo. Un pendejo, ¿no? Así dentro de esa investigación. Y bueno, entré a trabajar con ellos en una disciplina tolteca que se llama una disciplina de tierra, que básicamente consistía en muchos ejercicios físicos de distintos tipos de animales y trabajos de ensueño, de recapitulación, de contemplación, sin uso de enteógenos, sino que simplemente el movimiento energético a través de los Sí. pases mágicos, que al tiempo salieron algunos libros de Castaneda mismo también Ujú. hablando de la tensegridad, ¿no? Ujú. En esos años se le llamaba la disciplina, y realmente era un camino de disciplina, porque eran todos los días a las 6 de la mañana, hacer caminatas de poder, así con pies descalzos en los parques, haciendo caminos serpentinos entre mucha gente, un grupo bien bonito. Y ahí estuve cerca de 7 8 años, Ok. entrenando con ellos, yendo a México, haciendo algunos peregrinajes también por ciertas rutas así ancestrales, yendo a los centros de poder, que hoy día le llaman las ruinas, ¿no? Pero, y haciendo ahí danza, siembras de cuarzos bien bonitas, un anclaje, una experiencia muy linda, que me ayudó mucho y abrió un cofre de tesoros que hasta el día de hoy llevo en mi corazón. Y después de un tiempo, bueno, suele pasar que en este tipo de sociedades o grupos o situaciones vienen también los desafíos, ¿no? De la impecabilidad, inclusive misma de los maestros. Y empezaron a pasar ciertas cosas que a mí no comenzaban a resonar Ujú. con mi corazón, con mi forma, y finalmente terminé como poco a poco desprendiéndome. Y fue en esos años cuando conocí a Claudio, justamente en Rupán, con un festival de yoga. En esos años estaba de pareja con la madre de todos mis hijos, Ujú. y era maestra Kundalini Yoga. Entonces, bueno, fuimos al festival de yoga y me encuentro con Claudio y me invitan a una ceremonia temazcal, de un diseño diferente al que yo había recorrido todo este tiempo con los temazcali, ¿no? Con los Ujú. de la línea mexicana, que era Ok. Ajá. con vuelta hacia el oriente, con unos fondos así de distintas plantas y otra secuencia. Y ahí conozco esta manera del Camino Rojo, la cota, de alguna manera, la herencia también con Aurelio, por supuesto,
con la puerta mirando al oeste, en fin, y con todo el romanticismo, encanto y belleza que tienen los cantos y toda la forma que llevamos hasta el día, hasta hoy día. Entonces fue como, claro, viniendo un poco de esta desilusión de la forma humana, no del diseño ancestral que estaba caminando, Ajá, pero manoseada un poco por nuestras cosas humanas. Y de repente se abre esta puerta también como del linaje del Camino Rojo, del fuego sagrado de Sachilatla. Y fue ahí cuando de alguna manera comencé a caminar estos dos caminos en forma paralela, porque todavía estaba con un pie aquí y un pie acá, entonces ajá, poco a poco fue como estar en un romance con dos grandes amores. Y recuerdo que en una ceremonia así en el tipi, ¿ya? Ya misma en la búsqueda de visión, porque me fue llevando poco a poco todo este entusiasmo y en una ceremonia con la abuela ayahuasca dentro del tipi, vinieron en el astral estos maestros así de la mexicanidad y me dijeron, tienes que escoger un camino, ¿no? Para mis adentros, dentro de mi entendimiento, se me presentaban ajá, así y me exigieron que tenía que tomar una decisión. Y entre tanto, como que me agarran el cuello así, lo que empiezo a sentir era la anaconda que también me estaba ahorcando, estaba abrazada en el tip y todo crujía, me estaba empezando a morir porque tenía que tomar una decisión en ese minuto. Y realmente fue doloroso porque estaba al borde de la muerte y tenía que tomar una decisión. Y era terrible porque realmente yo amaba estos dos caminos, ¿no? ujú, Pero por alguna razón, bueno, en mi foro interno lo entendí así, que por alguna forma tenía que tomar una decisión que estaba siendo difícil llevar y poner energía con la responsabilidad que implica en ese minuto en dos caminos tan poderosos. Así que tuve que sacarle un sable con el dolor de mi alma y cortarles la cabeza a estos antiguos brujos que me estaban de alguna manera simbólica poniendo en esta ujú. encrucijada y tener que tomar la decisión de por cuál camino yo iba a recorrer. Así que bueno, dicho esto, corto la cabeza de estos taitas hermosos y cabrones también, porque era una escuela de- hasta con látigo nos daban de repente, así que era bien brava. No era tan amorosa como hoy día lo está recibiendo mucha gente, pero recobro mi aliento, puedo abrir los ojos y venía el balde del agua con Claudio y me entrega el vaso de agua, ¿no? La taza de agua, así que en ese momento no era Justo, Claudio el justo en ese, abuelo. justo en ese Sí, momento. sí, yo Eh, corto la cabeza, logro qué, respirar qué bonito. y viene el balde del agua con este abuelo con cabellos así dorados, plateados, y me ofrece así la taza del agua. Y fue como la bienvenida al camino, ¿no? O sea, la apertura de camino total. Y ahí, bueno, ya simplemente con esa visión no tuve ninguna duda respecto de la decisión que tuve que tomar porque me estaba muriendo. No sé qué hubiera pasado si hubiera tomado la otra decisión. Y realmente hasta el día de hoy sigo caminando este camino, nutrido por otras fuentes y la experiencia misma de la vida, ¿no? Pero ese fue un hito crucial dentro de mi caminar que marcó bastante. Y ahí, eh, claro, yo ya llevaba el temazcal hace hartos años, llevaba un entrenamiento, Ujú, nos íbamos turnando la dirección de los trabajos, porque ellos se iban a México, nosotros seguíamos trabajando acá. Eh, entonces sentía que todo este conocimiento, de alguna manera, tuve que guardarlo en un baúl, porque había dejado de alguna forma física tener como un amparo ujú, y una tradición que me siguiera nutriendo y avalando. Entonces fue como una decisión de decir, bueno, ¿qué hago con todos estos instrumentos, con todo esto que he recibido? Entonces dije, bueno, desde la humildad voy a comenzar de nuevo en este diseño porque tenía un fuerte llamado de poder llevar esta medicina del temazcal para la gente, para mi familia, mis amigos, mi familia. Entonces hice el camino completo. Hice mis cuatro búsquedas de 4, 7, 9, 13, hasta que llegó el Aurelio. Y ahí no corrí nunca un temazcal hasta que realmente recibí así la instrucción de este nuevo bulto, ¿no? ajá. Y así fue. Fue la decisión que tomé, porque lo podría haber hecho, estaba la gente, estaba el conocimiento, estaban los lugares, pero bueno, es mi forma de ser. Eh, y así ha sido hasta el día de hoy,
de poder ir levantando cada uno de los altares, haciendo el camino, haciendo el camino. Y después de esa bendición que me entregó Aurelio del Temazcal, pasó del 2006 hasta el 2013, que fue cuando recién, después de algunos encuentros, le comparto que estaba dentro de mi sentir poder ahora comenzar a brindar la medicina. Entonces, bueno, como varios de nosotros dicen, pues vendrás a Tamuanchán a Ajá. danzar, ¿no? Y yo ya llevaba algunos años danzando y bueno, fue así como llegué por primera vez a Tamuanchán, a Nayarit, al altar mayor, ¿no?, del abuelo, y ver todo el despliegue que ahí se estaba levantando y después de la danza del sol y después la danza de los espíritus fue cuando hizo este nuevo ordenamiento, ¿no?, como líder espiritual, hombre consagrado, hombre de medicina, bueno, tiene varios nombramientos, ¿no?, que él comparte. Y eso fue el 2013. Y del 2013 hasta ahora, el año antepasado, el 2020, fueron 7 años más o menos, que también ya después de estos prácticamente 20 años de caminar, se ha ido formando una pequeña familia, ¿no?, que también sintieron el llamado de hacer la búsqueda de visión. Y ahí hay un punto importante que es lindo compartir como experiencia, dentro de la variación también de esto que te decía, de los movimientos humanos dentro de la toltequidad, también me pasó aquí en el Fuego Sagrado de Ixachilatla, que también hubo un momento de mucha unidad, pero también la polaridad lo llevó a un momento de discordia, de desunión, de desentendimiento, ¿no? Varias veces. Y eso me afectó, y quise como no estar en medio de este torbellino y me hice un poco a un lado también, siguiendo haciendo mi trabajo. Y fue cuando recibí una invitación también de una querida amiga para poder traer a un chief que, ¿no?, que aprendió de varios maestros y entre ellos así el abuelo. Ujú, Entonces era interesante desde ese punto de vista para mí como nutritivo, porque siempre fue como, bueno, ¿de dónde viene todo esto que estamos caminando? En un reconocer, ¿no es verdad? Todo el linaje de lo que es el Inipi, la chanupa, las hambre cheyapi, la danza del sol, que son los altares que de alguna manera hemos caminado. ujú, Bajo este amparo del fuego sagrado se dilatan Aurelio y las nuevas visiones y entendimientos y alianzas. ujú, Entonces, bueno, como 3 años me negué a hacer este movimiento de apoyo a este abuelo, que es joven por lo demás, pero lleva un conocimiento bien bello. Hasta que de repente me dije, bueno, ¿desde dónde es que estoy diciendo que no? Desde las fidelidades, ¿no? Al miedo a abrir una nueva vertiente de nutrición. Y dentro de la sinceridad, bueno, de repente hubo un sí, por los riesgos que eso conlleva de abrir una nueva fuente, como había hecho años atrás. Y finalmente lo que te puedo decir es que después de toda la experiencia, que fueron como 2 años de levantar temazcales para la gente, convocando a mi gente que trabajaba conmigo, de alguna manera decirle, mira, vamos a hacer este movimiento. Quienes estaban dispuestos a hacer esta búsqueda de visión, que era un diseño 4x4 de 4 días. Y bueno, juntamos un grupo bien bonito de búsqueda de visión, liderada por él. Llegó a conducir la ceremonia de búsqueda de visión, pero llevábamos todo un trabajo de todo un año preparando ese momento. sí, claro. Y bueno, fue una búsqueda de visión intensa, porque y es Heyoka, ¿ya? Y todo su Ok. linaje y lo que él trae también es un movimiento contrario, ¿ya? Ujú, Y si bien es cierto, está todo el poder y la belleza de este camino, era algo un poco desconocido para mí, por lo menos la forma que fue presentado, o que se desenvolvió. Y en la afinidad conmigo no resoné con esas maneras. Y en la sinceridad también dije, bueno, qué bueno todo lo que hemos recorrido, lo que he aprendido, lo que me ha nutrido a mí y a toda la gente, pero yo voy a continuar mi senda que he recorrido estos 20 años, ¿no?, que puse al servicio, ¿no?, de este rezo de la familia Santa Quetzalcóatl, ¿no?, poderosa por lo demás. Siendo que puede haber continuado en paralelo o en la suma, en la multiplicidad, bueno, fue como se dio. Probablemente a algunos les pareció extraño esto, inclusive para mí,
Pero si veo para atrás en la suma, lo que estoy caminando hoy día también es gracias a eso, ¿ya? Porque Perdón, cuando le... completaste los 4 años, No, hicimos un año. un año, y luego tú tomaste la batuta? Mira, hice un año y yo dije, a mí me pasa esto, Ajá, te lo agradezco, pero voy a continuar mi camino. Aquí está la gente, hablé con la gente y les dije, bueno, por favor continúa el camino porque han puesto un tabaco. Es delicado para mí y realmente lo lamento, pero era riesgo de todo esto, ¿viste? En el romanceo de poder encontrarse con algo que sí realmente vibraba del todo o no. En la forma también, principalmente, no en el fondo. Y la gente, mis hermanos, me dicen, pucha, Dan, nosotros te entregamos el tabaco a ti, pusimos nuestra confianza en ti, trabajamos contigo, es un bacán y es un gran hombre, pero realmente el tabaco te lo entregamos. Eh, y wow, fue dentro de la secuencia sagrada, a lo mejor de un bulto de medicina, venía una búsqueda de visión que yo todavía no estaba en mis planes solicitar o recibir, pero dada la circunstancia, me tocó también, bueno, dentro de esa humildad, sentirlo en el corazón y ver si estaba en la disposición de poder hacer y de cómo hacer. Porque una vez más también dije, bueno, me puedo levantar solo, puedo sumar, puedo llevar, no estaba así totalmente afiatado con el FCI en ese minuto. Era mi escuela, por supuesto, sin reconocer, pero desde ese espacio tuve que hacer un gesto de humildad y hablar con el abuelo, hablar con Aurelio y decirle, me ha pasado todo esto, he caminado todo esto. A usted mismo cuando le pregunté cómo es que se hace todo esto, me dijo, anda y investiga y después vienes a contarme lo que has visto, ¿no? Así como esa forma muy de, linda que tiene el abuelo de salirse del medio sí, muy de y Aurelio, hacer que ¿no? hagas el camino, ¿no? Ajá. Porque realmente cuando se te entrega así un diploma, todo, no es que seas hombre de medicina, recién ahí comienza una investigación profunda de, de poder caminar y aprender haciendo el oficio en la práctica. Si este camino no se aprende de otra manera más que haciendo. Así que mira, se puso contento. Se puso contento que uno de sus hijos, ahijados también de alguna manera, se volviera a alinear, ¿no? Para mí fue muy bonito porque también fue como decir, extrañaba poder tener un abuelo enfrente, porque caminé como hacías tú un buen tiempo aparentemente solo, ¿no? Pero no, nunca es así. Hay otras fuerzas, otras entidades que también nos acompañan. Sí, claro. Así que bueno, le dije a la gente, vamos a hacerlo así. Vamos a hablar con el abuelo, con lo que eso implica, porque me podría mandar al carajo. Ajá, claro. Pero con los años de experiencia y sabiduría y entendimiento y compasión y como todas las cosas que podamos reconocer así en un hombre de conocimiento, eh, accedió, ¿no? a, a poder apoyar un movimiento así. Ujú. Y yo lo agradezco y lo reconozco porque eso continúa abriendo el camino no solo para mí, sino que para mucha gente. Ujú. Entonces, qué importante a veces cómo podemos tomar los pedidos o los movimientos, si es que es desde el ego o desde el amor, ¿no? Desde el corazón, cuando hay un pedido sincero. Así que nada, terminé yendo a Tamochán, estoy en una instrucción todavía con el abuelo, ¿no? Como tú sabes, es un proceso, un Nunca periodo. acaba. Nunca. Y el primer año levantamos una búsqueda de 4 días nuevamente. Entonces la gente que ya había hecho 4 días en este diseño con Jeremy, me dijeron no tenemos ningún apuro, esto no es ninguna carrera, Volvemos a estamos empezar. dispuestos y disponibles y me encanta poder recorrer esta rueda de medicina que tú hiciste, que son los 4, los 7, los 9 y los 13 días en la montaña, que es una extensión bastante poderosa. Muy poderosa. A mí me parece, la verdad es que me parece un gran acierto. O sea, Ujú. porque acá en Michoacán también tenemos como esta posibilidad.
¿no? De decir, bueno, puedes hacer cuatro por cuatro, ¿no? Aquí se llevan como los dos diseños. Y la verdad es Ujú. que, o 4, 7, 9, 13, y la verdad es que a mí siempre me quedo así como con la sensación de que cuando subes nada más por 4 días te acabas perdiendo una parte, pero muy trascendental del proceso. Se abre todo a partir del quinto día. eh, y la verdad que sí, sí que sí me parece que ha sido un acierto, especialmente considerando que ya no somos gente que vive en la Tierra que está conectada tal vez hace 200 años atrás, con 4 días tenía suficiente. Yo siento que a los 4 días recién empezamos a relativamente callar un poco el ruido de la ciudad, ¿no? Entonces sí. Sí, yo lo hemos conversado con mi pareja, con la Claudia, Ujú, que trabaja mucho en terapia con gente de la ciudad todos los días. Y yo te diría que, así como las ingestas de plantas, a diferencia de otras ceremonias que no está ese poder ujú. disponible, también siento que es bueno que hayan diseños, así como se han hecho por generaciones, eh, para ciertas personas, que así lo sientan. Seguro. Como dice Aurelio mismo, esta es una escuela y una formación, es una escuelita de videntes, Ujú. de visionarios que están en búsqueda de una visión, y también una formación de hombres y mujeres de medicina, ¿no? Te diría que está muy bien que quizás no sean llamados para todos a hacer 4, 7, 9 y 13, porque realmente no digo que no se pueda, pero para otros está muy bien también hacer solamente 4, que ya es tremendo. ¿Te Sí, fijas? esto, Además, en este sí, diseño hacemos una ceremonia de 4 tabacos inicial, que es toda una noche velando un fuego, rezando 4 tabacos a las 4 direcciones, a los 4 elementos, tomando las plantas de poder. Es otra ceremonia que antecede, ¿no es verdad?, ajá, al temazcal tradicional antes de subirnos a la montaña. ajá, Y bajando, bueno, una ceremonia de cierre también de 4 tabacos, cuando son 2 semanas, inclusive ahora una ceremonia al medio. ajá. Entonces, es un camino bien extremo, como Es intenso, prácticamente todas las ceremonias del Camino Rojo. es intenso, es intenso. Entonces, sí, por ejemplo, no sé, un fin de Semana Santa, que son 4 días, cabe muy bien para mucha gente que vive en la ciudad para poder vivir una experiencia de un retiro de ayuno de silencio, búsqueda de visión, con un temazcalito de 2 puertas, subirlos a la montaña, lo que logren sostener. Hay otros abuelos que hacen acuerdos también de, bueno, 2 días, muy bien, 2 días, Va. y otros 3 días y otros 4 días y no pasa nada, y hay otra gente que Ujú, recibe su entendimiento a veces hasta una noche. ujú. Eso es un lindo entendimiento también, que la gente pueda tener la libertad en su corazón de no tener que cumplir una exigencia que es una secuencia y un diseño, sino que también darse el tiempo de poder estar lo que su cuerpo, su corazón y su mente les permitan, ¿viste? Así que me parece muy bien que estén haciendo también esos dos diseños, que es algo que en algún momento quizás, si hay gente que no tenga el ímpetu de ir así en un compromiso con un tabaco por 33 días en la montaña durante 4 años en la suma, pueda subir a la montaña, ¿no? Sí, bueno, sí, a mí, mira, creo que tienes toda la razón. Mm. Mi ímpetu siempre me lleva, porque yo soy intenso de naturaleza, entonces yo sí, a mí sí me gusta, yo como que sí, a veces, creo que un punto flaco o de, de los lugares donde normalmente a veces puedo resbalar es justamente en creer que todo el mundo eh, tiene el mismo ímpetu, la misma inclinación hacia la intensidad. Y es cierto, hay gente que, que no necesita o que simplemente no lo siente así, que con mucho menos intensidad llega a donde necesita llegar, ¿no? Entonces sí, es un buena, como que eres una muy buena reflexión. Oye, pero además qué buena historia, yo no tenía idea cómo había sido todo tu camino. Me encanta enterarme como de estas cosas porque detrás de todos me he ido encontrando historias y mundos que yo no imaginaba que existían, ¿no? Ajá. Y a medida que iba hablando, yo decía, chuta, y este tema, y este otro tema, y este otro tema, ¿no? Pero algo que me parece como bien interesante ver, ¿qué fue lo que sin menospreciar de ninguna manera y entendiendo el respeto y que tú mismo lo dices, no es un gran hombre, Jeremy, qué es lo que en algún momento te hace decir, no, sabes que esto no es lo mío? ¿Dónde este conflicto? ¿Por qué te lo pregunto sobre todo?
porque parte, creo yo, de lo que podemos aportar como de este espacio es ir dando como este tipo de entendimientos. Por un lado, me parece, ponte tú, eh, súper claro y súper bonito esto que haces de, por ejemplo, de decir, dejo de correr temazcal hasta que recibo este nuevo bulto y me pongo en pausa y no voy con este rush, con esta prisa, ¿no? Que es lo que usualmente ocurre y es donde está toda esta oferta, ¿no? De tanto chamán emplumado que va a dos, tres temazcales, va a tres ceremonias y entonces ya se pone a convidar la medicina. Y no hay esta calma de entender que hay que ir como absorbiendo de a poquito. Este conocimiento no es una cosa sencilla de integrar para poder compartirla, ¿no? Pero asimismo también como el poder seguir estas intuiciones del corazón de decir, no necesariamente la persona que tengo enfrente no sea buena, pero, ¿qué es lo que te pasa, no? O dónde ves tú que dices, no, yo no quiero seguir por este camino, quiero seguir, quiero buscar otro lugar? ¿Dónde, o sea, qué fue lo que te hizo el quiebre con este movimiento cuando traes a Jeremy? Mira, yo creo que todos somos distintos, Ujú, o sea, todos somos distintos y tenemos distintas sensibilidades y susceptibilidades, ¿ya? ujú, Creo que va en algo de la personalidad de cada uno. ujú, Y eso creo que es lo que cada uno tiene que respetarse a sí mismo. Porque algunos van con el arrojo y pueden caminar 7 caminos distintos. ujú, Si es que tienen la capacidad, la energía, hay algunos que como más picaflores, honrando los picaflores maravillosos, pero ujú, bebiendo un poco de distintas fuentes. Mm, Conozco gente que va a distintos tipos de temazcales con distintos abuelos taita, digo, mi respeto, porque están haciendo una síntesis de distintas formas para en algún momento encontrar la propia y que todo sume, ¿no es verdad? Yo dentro de mi personalidad, Tauro quizás, no sé, tengo algo más metódico, es parte de mi estructura. También he sido súper desordenado y he tenido que, la vida me ha puesto en mi lugar, ¿no es verdad? Entonces en esta investigación, a veces que no tiene límite, y que es bueno que así sea, está en ir a conocer. ujú, No puedes hacer conocido lo desconocido si es que no vas y lo experimentas. Por eso te decía, durante 3 años dije que no a esta nueva búsqueda de visión. Escucha, que se pueden enojar, las fidelidades, qué van a pensar de mí, puros juicios mentales. Y al final me estaba privando de una experiencia que tuve que vivir ujú, y que abrió un camino para muchos que hoy día están caminando también de la mano conmigo en esta búsqueda de visión que hoy día me está tocando llevar a mí. ujú, Siendo que podría haber dicho, mira, está esta montaña, está esta otra, yo aprendí aquí, en fin. Entonces, mira, yendo al punto de por qué tuve que dejar un camino y tomar otro, ujú. tuve esta visión de que me estaban agarrando el cuello y tuve que tomar una decisión, ¿no? Creo que tiene que ver más que nada con mi personalidad también. Es decir, eres capaz de caminar estos dos caminos con toda la energía que involucra, ¿no es verdad? En ese minuto era estar como casado con 2 mujeres, directamente. Ujú, O sea, ¿cómo lo haces? ¿Ah? ujú, Confiando en este amor universal, digamos, porque tengo que escoger si puedo amar a estas dos personas o estos dos caminos. Pero tuve que tomar una decisión y esa decisión creo que fue eh, exigida por mis propios pensamientos o visiones, entendimientos en ese momento, pero también por mi corazón. Entonces, la vida me puso en una encrucijada y tuve que tomar la decisión y lo único que pude hacer fue escuchar mi corazón. ajá, Eh, y como decía también algunos maestros de la tortequidad, ¿tiene camino este corazón? Sí, los dos tenían corazón, ambos caminos, porque los estaba sintiendo, pero si me preguntas desde dónde tomé la decisión, fue desde el corazón, ajá. ¿ya? Había un camino que en ese momento me estaba mostrando más luces que el otro. Por algo también se empezó a develar este otro camino luminoso como una alternativa, una posibilidad Pero eso de tú, lo que había dejado de encontrar en esto otro que ya no me estaba haciendo tanto sentido para mí, ¿te fijas? eso me lo dices desde en tu momento este del quiebre con los toltecas y Camino Rojo, ¿no? Exacto. Y cuando traes a Jeremy, porque me decías lo que no me latió tanto fueron como las formas, era como esta cosa muy ruda donde más o menos, eh,
¿O qué fue lo que te hizo ruido? Así que dijeras, no, mejor voy a hablar Mira, con Aurelio. a mí la forma de la secuencia sagrada, de la estructura, de la búsqueda de visión me gusta mucho. Era un diseño muy lindo, que lo llevo conmigo también y lo pongo al servicio en ciertos movimientos, como la pipa en cada uno de los temazcales, en fin. Lo podemos conversar más en detalle en algún momento porque es una instrucción, Eso. pero eh, fue la forma humana, hermano. No fue el fondo de lo prístino que es la esencia Ujú. de un trabajo de tal naturaleza, sino que son nuestras formas humanas. Y a veces nuestras formas humanas tenemos ciertas diferencias, ¿no es verdad? Y Ujú. era una cantidad de energía importantísima al servicio de esto, pero que en mi corazón hubieron ciertos movimientos que no estaban en equilibrio para mí, ¿no es verdad? Y fue una secuencia de distintas cosas, y no es que este ser humano sea una mala persona, al No, no, contrario, son las formas humanas heredadas, en fin, como sean, y además con esta energía Heyoka, que es contraria. es fuerte, no sé, es muy fuerte. Y yo dije, hoy día no estoy dispuesto a caminar con esta energía. El tercer día, por ejemplo, van a ver, se les va a ver a los buscadores Ujú. y se les llevan diversas cosas como tentando Ok, para sacarlos de su eje. ok. Entonces, se ponen sus máscaras, suben con este ímpetu de energía Heyoka y entonces les tiran comida dentro del círculo, agua, Coca-Cola, le fuman marihuana encima, en fin, todas las tentaciones para poder sacarte del centro. Y luego de ese movimiento, porque venía todo miel sobre hojuelas, Ujú. podría decirse, el tercer día vino este poder del trueno, del rayo, a mover todo, y Fuerte. se empezaron a bajar varios hermanos, algunos de noche, algunos revueltos así, montaña abajo. Entonces fue una cantidad de energía que hubo que sostener, siendo que venía todo tan así de manera luminosa. Mi forma de trabajar y mi predilección también es hacia el cielo, es hacia la luz, hacia la transformación. Mi trabajo no está hoy día tan volcado a mirar hacia la sombra, hacia abajo, hacia la purga, hacia la limpia, a la vuelta a carnero para después despertar, sino como desde ese amor, desde esa compasión, siento que también hay una posibilidad linda de trascender, sin necesidad de tener que meterte ahí obligatoriamente. Entonces, ese movimiento tuvo un costo energético bien fuerte. Quedan 4 años más, las danzas del sol son muy similares, ¿ya? Ujú. Tuve un ofrecimiento de poder ser el jefe de danza del sol en un tiempo, o sea, era como... Pero realmente, oye, si nos venimos recién conociendo, ¿no es verdad? Ah, Entonces, bueno, mi respeto y mi gratitud ahí para Jeremy, quedó todo emparejado y todo en paz, ¿no? Pero no era una forma con la cual yo quisiera caminar, porque además no venía solo, venía con otros chicos que también eran yoga, y habían otros personajes aquí en Chile que también se tomaron de ese poder y esa fuerza, y para mí fue un poquito too much, ¿no? Entonces tomé la decisión también de hacerme a un lado, agradecer, pero era algo que no tenía que ver en la frecuencia con lo que yo estaba caminando, con lo que yo construyendo. Eh, y yo he tratado de lograr un espacio de armonía, de un espacio de confianza, un espacio de verdad, de transparencia, eh, que han sido hartos años de llegar a ese espacio. Entonces, todo esto otro, a veces en el nombre de la heyoquidad, se permiten muchas cosas. Y es como a veces un mono con navaja, ¿te fijas? Para ciertas personas. Es ujú. peligroso, es una necesidad conflictiva. Entonces, bueno, yo retiré mi energía de ahí. Probablemente no logro comprender del todo lo que es ese movimiento el Heyoka, ¿no? No necesariamente en Jeremy, sino que en lo que se estaba moviendo alrededor, con otros seres también. Entonces era muy delicado para la gente que yo estaba poniendo ahí al frente en mi confianza, ¿te fijas? Eso, pero fue una decisión que me costó tomar, porque dentro de mi proceso de vida también me ha costado tomar decisiones. Ujú. Como, y la vida me pone en un jaque también de tener que tomar decisiones, y no solo para mí, sino que también para una comunidad de personas, ¿te fijas? Oye, Eso. no, pero, no, pero qué buena respuesta, porque es que justamente
eh, esta idea, pensando en la mucha gente que a veces está como recién entrando al camino, ¿no? O a un camino. Esto que te pasa para mí es bien ilustrativo porque independientemente de la calidad de la persona y suponiendo que eh, todo estaba bien y simplemente es que no llegaste a entender, ¿no? El movimiento del Hiyoka, o sea, desde esa humildad, eh, Ujú, la importancia que tiene como también poder reconocer cuando, o sea, si estoy en mi lugar o no estoy en mi lugar. O sea, puede que sea un muy claro. buen lugar, ¿no? Ujú, Pero tal vez no es mi lugar. Y si no me siento en esta idea, como yo siempre digo, para mí lo más importante es que sientas que estás como en una familia, en un lugar donde te sientes cuidado, donde te sientes cómodo, donde sientes que realmente puedes justamente embonar con esa energía y dejar que esa energía te lleve y te puedes ujú, dejar arrastrar, ¿no? En confianza y seguridad. ujú. Eh, y que cuando eso no se siente, pues está bien también buscar los otros lugares, ¿no? Oye, vuelvo, no, qué buena, qué buena historia, me gusta mucho como, que me sorprende a veces que nunca hubiéramos tenido como una conversación así nosotros, porque además Yo creo que lo que acabas de decir, Nico, es súper bonito de que la gente que se acerca a un fuego, independiente de quién lo esté levantando, eh, la gente, al igual que tú, al igual que todos, como animalitos sensibles también, ¿no? Dentro, eh, podemos percibir, podemos sentir dónde nos sentimos cómodos, Ujú, dónde nos sentimos en casa, dónde sentimos que de alguna manera la coherencia de esa persona que está levantando un trabajo resuena también y es una inspiración. Es un ser humano que tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? ¿Verdad? No, no endiosar a nadie, pero, pero se parece a lo que se está rezando, como dice un hermano, ¿no? Se parece a lo que se está rezando. ujú, Entonces la gente que vuelve a ese círculo es porque está en una vibración, en una afinidad, en una frecuencia. No es porque ese trabajo sea mejor o peor que el de al lado o de la misma familia, porque realmente están las mismas instrucciones que han ido evolucionando en el tiempo, porque van a ujú. estar vivos, pero por algo esa gente llegó, ya sea por una invitación de un amigo, porque vio una imagen, en fin, una invitación. Y hay veces que hay gente que va simplemente una vez y con eso es suficiente para su proceso evolutivo y después va a seguir su camino. Y para otros se le abre un portal multidimensional y terminan después 20, 25 años llevando a la gente a la montaña, como me pasó a mí. ¿Te fijas? Entonces no es que yo haya estudiado esto diciendo, mira, yo en 20 años más, porque no es menos, no son 4, son 20 años de camino a decir, puta, eh, y ni siquiera algo que yo haya pedido, sí simplemente porque estaba en el apoyo de un rezo. Así como también hice con Claudio, con Carmen, con distintos líderes, con Toño, en fin. Eh, entonces es un camino de vida, es un camino de vida. Oye, va, yo, sí, no, es que tengo mira, me salen un montón como de, ¿no? Ideas y preguntas. Yo también me imagino, justo ahorita que hablaba, yo decía, debe ser bien fuerte también el momento en que te paras por primera vez a conducir la ceremonia de inicio de búsqueda de visión, ¿no? Porque, o sea, si a mí, o sea, si a mí me dio muchísimo nervio la primera vez que me senté a echar agua a las piedras en un temazcal. Eh, Me dio un poco menos cuando compartí la medicina por primera vez en el temazcal. Pues ya como que me sentía un poquito en casa, pero yo me imagino pararte ahí frente y abrir este espacio tan grande debe ser, o sea, yo creo que sí estaría bien asustado antes de empezar. Entonces sí, sí hay que tener valor también y yo te lo reconozco mucho porque eh, sí, no debe ser fácil sentarse ahí, ¿no? Bueno, hay que tener la experiencia, como todas las cosas. No sé si uno podría decir realmente ahora sí estoy preparado, ¿no? Pero por otro lado, sí. Y lo que es importante, o ha sido importante para mí, ha tenido
ha sido esto de tener a un guía, a tener así a un abuelo, a tener una hermandad también. Pero te diría que principalmente, bueno, también apoyado en el núcleo, ¿no? de la gente con la que uno está caminando. Tu pareja, ¿no? La vibración de buenos pensamientos de tus hijos, de la gente que va a tu ceremonia, ¿no? Del abuelo o la abuela que te está también amparando. Todo eso es importante. Fue muy lindo porque cuando fuimos con la Claudita, mi compañera, también con todo este nerviosismo, sintiéndose también dentro de todo un niño, ¿no? Frente a este gran poder y la responsabilidad de dar la medicina, de llevar a la gente a la montaña, de preparar un lugar, desde cavar hasta los baños, o sea, implementar la cocina, piensa tú el tremendo bulto que ya es un temazcal. Ajá. Tú conoces bien. Luego, lo que era el altar de los cuatro tabacos o del temazcal de medicina. Entonces, un altar mayor, una búsqueda de visión. Y es una belleza. Es una belleza, pero también se sostiene por un equipo de personas. Y ese equipo de personas, yo unos pocos meses antes de, de subir a la gente a la montaña, no había un equipo armado, pese a todos los años de camino que ya llevo, nunca había estado como en mi ocupación formar un equipo, entrenar gente, sino que simplemente dejaba que el misterio pusiera a las indicadas y a los indicados en el momento indicado, ¿no? Pero sumando, restando, dije, bueno, este diseño se sostiene con 5 personas, ¿no? Mínimamente. Además de el encargado o la encargada de la cocina y el campamento, o sea, es la ceremonia misma. Y en un momento ese equipo no estaba. Y realmente decía, wow, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y bueno, de a poco fueron surgiendo algunos apoyos que hasta el día de hoy ya vamos para la tercera búsqueda. Dije, van a aparecer de alguna manera, tienen que aparecer. Y no eran ni mis hermanos así de toda la vida, en fin, fueron surgiendo y fue bonito cómo se fue manifestando. Entre ellas mi mujer, Mm. que al principio me iba a apoyar y cuando fuimos a México vio todo el despliegue. Ella sí habló con ella y le dijo, sería súper bueno que subieras a la montaña porque estás acompañando a un hombre en medicina y sería lindo que hicieras el camino, ¿no? No sé cómo se lo dijo, pero algo así. Eh, entonces, bueno, se comprometió a hacer la búsqueda. Ok. Entonces ella comenzó a hacer su búsqueda también. Se hizo ahijada también de la Yací, lo cual fue muy bonito y sorpresivo para todos, pero también se hizo una alianza. Y ahora viene su tercer año ya con un instrumento como una pipa. Ella tiene un trabajo muy lindo con las mujeres también hace varios años. Entonces, por supuesto que va a traer nutrición y es uno de los pilares fuertes también de lo que yo llevo y camino en la polaridad del femenino y el masculino, que es muy Mm. importante, siento, para poder llevar un trabajo de esta naturaleza. Pero está en la montaña. Está en la montaña, o sea, está en la ceremonia de cuatro tabacos, en Y la luego posición del sembrarla y cedro, pero sembrarla a la semilla. mañana siguiente la tengo que sembrar, ¿no? Y al igual que a toda la gente, me ha estado apoyando mi hermano Julio de la Noa también, al cual así le quiero mucho y estoy muy agradecido. Es mayor que yo y lleva más tiempo y está apoyando un rezo, está apoyando un rezo. Y es un hombre de medicina. Así también el Boris, que hoy día está de presidente del Fuego Sagrado Sachilatra acá en Chile, también ha estado oyendo apoyar ahí en el tambor. Y está el Luis, que lleva también un tiempo, se va a sembrar ahora por 9 días, Mm. también ha estado apoyando en la puerta. Y ha sido el equipo que hemos estado sosteniendo estos 2 años y Mm. haciendo la invitación a ti también y a los que vayan sintiendo. Está el Yayo que estuvo en la cocina 2 años, increíble, que también lleva el fuego del altar de la cocina en Quitralma. Ah, Un exquisito, un corazón muy noble y al servicio también. Y que bueno, que Gran Misterio así ha estado poniendo al servicio a gente capacitada también para llevar así. Eh,
todos estos encargos, ¿no? Eh, Eso es más o menos el equipo que hemos estado llevando. Es un tercer año, una familia pequeñita, han sido búsquedas de visión como de 30 personas en total, los apoyos, gente que ha subido por 4 por 7 y que no tiene una historia hacia atrás de 20 años, ni 5 ni 10 de camino, sino que es gente que también está conociendo todo esto. Entonces es un rezo muy virgen, muy prístino, muy puro, sin sin ninguna historia para atrás, Ujú. ¿no? Ni siquiera todavía conocen a Aurelio. Ajá. La mayoría no conoce Quitralma todavía. Entonces, algo que se está comenzando a desenvolver y que está de una manera así muy rica. Y también invitando, por supuesto, a los que quieran sumarse desde el corazón, ¿no? A Y apoyar me esta. dan ganas de llegar a tu búsqueda, ¿eh? No, no te quedas ¿Y en qué fecha las estás haciendo? Los primeros días de febrero. Ya, La primera búsqueda la hicimos en abril, pero en el tiempo, hacer 13 días en abril, ya comienzan es los difícil. trabajos, las clases, un poquito más difícil, así que tuvimos que hacerlo en febrero. Para no toparnos también con los otros eventos de Ujú. Quitralma, por ejemplo, la danza al sol, ojalá que en algún momento podamos tener la presencia del abuelo y de los hermanos, de Claudio, de la Sole, de todos los que quieran sumarse, porque lo que empieza a pasar también que en esta expansión es que nos van calzando las fechas, ¿viste? Sí, Con claro. Carmen estábamos como uno detrás de otro y yo pude ir este año también a continuar mi instrucción, a estar con el abuelo en Quitralma, fue exquisito poder reencontrarnos ahí con la familia, con todo, pero la semana ya me tuve que volver a preparar el tip y todo lo que se me venía Para también todo lo que se viene. de levantar. O sea, fue el segundo año preparar el remedio, la medicina para la gente, que fue otro movimiento, no solo 4 días, sino que los 4 y de ahí 3 más y llevarles la medicina a la gente. Y bueno, ahora ya encargando las pipas, ya vienen en camino. Entonces, Qué bonito, qué ahí bonito. se va desenvolviendo el rezo, hermano. Está bonito. Qué buena. Oye, y déjame cambiarte de tema porque hay algo que yo siempre he querido conversar contigo, ya te lo venía anunciando. Eh, Porque yo creo que eres uno de los mejores hacedores de tambores que yo conozco. Y siempre se habla de muchos instrumentos por todos lados, y la sonaja, o sea, y la chanupa, y, no sé, y el tambor de agua, en fin. Pero el tambor en sí mismo, que bueno, ahí podría incluso entrar el tambor de agua, siento que es como un espíritu también que no, que rara vez nos detenemos a mirar y a preguntarnos qué es lo que hay detrás de un tambor. Pero es un elemento central además en puta, casi toda o sea, casi casi todas las expresiones culturales en el mundo. O sea, no hay una sola cultura que no tenga tambores, es la base de la percusión, la música, en fin, todo. Y es un elemento central en todo lo que ocurre en la ceremonia. Y tú llevas haciendo tambores no sé cuántos años. Eh, o sea, si yo te pregunto por el tambor, qué me podrías decir? Porque siento que, aunque lo toco a cada rato, soy un ignorante en términos de qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás realmente de un tambor? Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia, que Sí, es lo que claro. intentamos hacer todo el tiempo. Siempre hablamos desde lo que conocemos, ¿no? Pueden haber muchos textos muy lindos y entendimientos diferentes de lo que es la medicina del tambor. Eh, Como te decía, yo comencé de pequeño también ahí con clases de percusión, de batería. Los primeros tambores que hice fueron como de calabaza, imitando un poco los yimbes africanos. Ujú. Después me iba a los cerros a cosechar ahí los ágaves. Ajá. Son estas palmeras ahuecadas y me tocó así desarmar algunos tambores para desentramar cómo es que se hacía, en fin. Ajá. Entonces hubo toda una investigación, yo podría decirte que una de mis virtudes como es ser autodidacta, un investigador finalmente, porque no es que hubiese alguien que haya venido a darme una instrucción de cómo es que se hace, al menos en lo que es el tambor. Entonces fue una investigación y principalmente con el tambor chamánico, que se le llama el tambor de los llanos, de distintos nombres, también fue una evolución. Como tú decías, oye, Adán, después de tantos años, puedo ver la evolución de tu camino, de tu corazón en este oficio sagrado de los tambores, porque también refleja mucho, Ujú. ¿no? La pieza, la artesanía, en fin. Para mí el tambor, hermano,
así tiene la misma importancia, como tú nombras recién, así que un instrumento tan sagrado como es la pipa, Ujú, como es el temazcal, como es cualquier de estos altares vivos de conexión. Entonces cuando se ata un tambor, también hay una amarre, hay un anclaje, hay una conexión, ¿no? Del espacio femenino, del espacio masculino, de esa danza amorosa de integración, ¿no? De unidad. Eh, Simbólicamente lo que me llega, lo que entiendo, por ejemplo, no sé si alcanzas a ver, no venía preparado, no venía preparado. no, ellos están acá al lado, que eran los principales, pero bueno, es como la mesa, es el Ajá, altar, ¿ya? Y, y está la invitación a colocar lo que queramos poner para levantar en ese altar. ok, ah, qué bonito. Por otro lado, está la horizontalidad, ¿no? Que de alguna manera simboliza las aguas femeninas, que es la madre, Ujú, ¿no? Y por otra parte, lo que la sostiene también es la madera, ujú, en este caso roble, y esa es la verticalidad, ¿no? Es el árbol de la vida. Entonces hay dos elementos vivos, ¿no? Que es el animal, que es finalmente el producto, la piel, de ujú, nuestra piel, ¿no? Pero también está el cuenco, ¿no? La vasija, que puede ser de distintas especies, pero normalmente de madera, ahuecada por un rayo, por el fuego, o tallada, o ensamblada. ¿Cómo se llegó a ese entendimiento? Bueno, un misterio a través de los tiempos, ¿no? ¿Verdad? Dentro de esa investigación de cómo se logró atar un tambor y el sonido que emitía y la vibración que emanaba. Pero para mí cuando armo un tambor es poder ser un canal de unidad entre estos dos espíritus, ¿ya? Que cuando se conectan podemos rezar a través de ellos, podemos cantar, eh, y hay veces muchos tambores se percuten con las manos, pero otros también, como estos tambores, se hacen a través de una madera con un mazo, ¿no? ujú. Entonces también en esa simbología el tambor representa lo que es el espíritu femenino, la madre, y el árbol de la vida, que es un espacio más fálico, más vertical. Bueno, ese es el entendimiento que yo tengo con el tambor. Hay tambores abiertos, ¿no? Que son los tambores de los llanos, el tambor que se toma, Ujú, que además tiene la particularidad que el diseño de la cota tiene las cuatro puertas, las cuatro direcciones, por cuatro, entonces son 16 amarres, como el inipi, los espíritus Lakota también de un inipi tradicional. Ese es el diseño de la cota, con las cuatro puertas y cuatro sobre cada puerta. Y Eh, claro, cuatro por cuatro, en fin. Y es al igual que en la misma construcción del inipi, ujú, del Temascal. claro. Y aquí, claro, no está la estrella de ocho puntas, es el amarre, pero es como la cruz cósmica, como yo lo veo también, Ujú. la alianza de las dos aguas, ¿no? De la femenina y de la masculina. Y tiene un centro, que suena por lo demás bien bonito. O sea, hasta el encordado suena. Y normalmente, como los hago yo también, las maderas son 16. Ujú. 16 trocitos, entonces en cada punto de unión de tensión va ahí el amarre. Eh, y el tambor, sí, pues está en todas nuestras ceremonias. O sea, el temazcal sin tambor, o sea, nunca ha estado un temazcal sin tambor. No. Curiosamente, cuando tuvimos el primer temazcal con Jeremy, le digo, vamos a entrar a la sonaja, ¿y eso para qué es? Me dice. Ajá. Hemos tocado toda la vida los cantos con el... Un Entonces, sonaje. bueno, él entraba con su sonaja yuwipi, porque además Ajá. lleva el culto del yuwipi, el curandero. Además, Así. ya multe Yuipi y brilla y todo el show, sí, sí. Entonces fue, claro, fue un temazcal yuwipi y había solamente un tambor. Estuve con otro hermano que conocí también en Tamuanchán, Levi, y que también él entraba con su tambor Lakota y tiene a un abuelo que le da instrucción de toda la tradición Lakota y entra solamente con un tambor. Entonces, bueno, el tambor está sí o sí puesto siempre en el temazcal.
como decías tú, el tambor de agua, que tiene, bueno, mucho origen, pero también es una maravilla todo lo que encierra en el vientre, ¿no? Los powwow, también, por ejemplo, en esos años hice mis primeros tambores y venía Haroldo de México, o sea, de Brasil, y me encargó un powwow para danza de Brasil, Ya ese fue y mandé un tu primer powwow. tambor de gran tamaño. Sí, y después hicimos uno para Quitralma, lo armamos junto con Claudio, él consiguió la madera con un artesano allá en Villarrica, y yo las pieles, y bueno, las amarramos. Luego sí para la Sociedad del Tambor también con Arturo, Ajá, ahora otra vez también con el Pancho, para la Roxana Campos que también va a levantar un altar de la danza de la luna, en fin, ajá. han sido los powwow que no han sido muchos, pero están en un espacio de ceremonia bien importante. Así que sí, yo te diría que llevo como 20 años haciendo tambores, eh, y en esos años no había nadie que quisiera tambores de esta naturaleza. Entonces me tocó también como autodidacta investigar para hacer mi propio tambor, y en la evolución de los tiempos, bueno, como decías tú, muchos de los hermanos y hermanas tienen un tambor realizado por mi persona. Normalmente trabajaba antes con el venado, hoy día principalmente con toro, con vaca. Eh, y hay un entendimiento bien bonito que me gustaría compartirte, no sé si nota el tiempo, Sí, pero yo aquí, yo cuando entrevisto ya me he dado cuenta que a veces el durante muchos años al principio me tocaba ver cómo conseguir estas pieles, Ujú, ¿ya? Al principio conseguía gente de campo, o curtidores, hasta que pasó un momento que también comencé a ir a los mataderos, ujú. y fue una experiencia bien fuerte y brutal también, ¿no? De Fuerte. ver así todos estos seres mágicos, hermosos, digamos, en la antesala del sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, me había conseguido un permiso especial porque no puede entrar si es que no era con traje blanco, en fin, tuve un buen feeling, ahí le expliqué un poco el propósito de conseguir estas pieles y conseguir la autorización. Entonces iba y les ponía así un tabaco, así como que no me vieran mucho porque era como algo extraño, pero les rezaba ahí, ¿no? A los animales para decirles que de alguna manera venían el rescate de sus pieles para poder así elevar nuevamente la vibración y la frecuencia a través de la ofrenda que se iba a dar en ese momento. Y después tenía que pasar, después de que ya lo sacrificaban, a un espacio donde estaban todas las pieles, una arriba de otra, todavía humeantes, Ujú. calientes, recién sacadas, y ahí escoger, entre comillas, las que más me convenía en términos de elasticidad, de grosor, de calidad, ¿no? Para este tambor. Entonces fue una conexión bien profunda que tuve que tener en la evolución de los tambores, porque de ese tiempo a esta parte hoy día tengo una curtiembre que los prepara, entonces ya como que, pero me tocó vivir durante hartos años, tener que ir a cosechar, ¿no? Estas pieles, lograr ese entendimiento, cargarlas al hombro, y luego curtirlas, ¿no? Siempre he vivido en parcela, entonces me tocaba el espacio de ponerlas en agua con la cal, revolver, raspar, sacar los pelos, a veces con calor, que olía fuerte, en fin, las moscas. Entonces era todo un proceso muy fuerte de transmutación de la muerte Ajá. hasta finalmente tener un instrumento vivo que estaba exquisito y perfumado, no es verdad, pero había pasado todo un proceso de Ajá. evolución para llegar a ese momento, y luego levantar un poder a través de su toque y los cantos. Y muchas veces en el matadero mismo me preguntaba, Gran Espíritu, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me tienes aquí haciendo esto? ¿No? A veces por necesidad, tengo 5 hijos, familia, era uno de los oficios que fui cultivando en el tiempo y los que han apoyado, por supuesto, la subsistencia Ajá. de mi familia, a lo cual honro mucho, y así como muchas otras cosas, ¿no? Pero finalmente siento que hay un llamado eh, más antiguo, más ancestral, y que hasta el día de hoy sigo haciendo tambores, ¿no? Hay mucha gente que hoy día está haciendo tambores, y qué bueno, porque así me ayudan también, y nos ayudamos entre todos porque
qué bueno que cada persona pueda acceder a la medicina, a un tambor. Y cuando estoy solo también, a veces prendo la pipa, pero otras veces, la mayoría de las veces tomo un tambor. Entonces es una conexión muy linda en el cotidiano de poder brindarnos momentos para simplemente poder tocar, que cambie la frecuencia del espacio, de mi persona, de mis pensamientos, y ahí también si brota un canto, levanta y es una renovación, como dentro de las disciplinas y las prácticas personales que uno podría tener en casa, no solamente en ceremonia, Ajá. sino que es como, o sea, desde danzar en tu espacio físico, tocar un tambor es una medicina muy linda. Muy linda. Oye, pero qué bueno, mira, qué importante esta mirada como del matadero, porque estamos acostumbrados a no mirar la muerte, ¿no? Y no solo, o sea, y no mirarla, ¿para qué te digo? No, no olerla, ¿no? No tocarla, no ensuciarnos con, ¿no? Y las moscas y el raspado y todo esto, o sea, que es bien importante como tener en cuenta todo ese proceso cuando tomas el instrumento, ¿no? Y entender cómo poder tener en la mente todo lo que pasó para que esa piel llegara aquí. Y todo Ujú, este proceso también hoy en día tan brutal, ¿no? Porque claro, antiguamente había un proceso mucho más, o sea, cuando teníamos que ir a cazar un toro, un búfalo o algo, había una relación que era mucho más honorable además, ¿no? Y mucho menos brutal en términos de cómo ocurría todo el proceso. ujú, Y ahora que así vienen en camión, pum, todos para adentro, y ¡pah! Con la máquina, sin ninguna compasión, sin ningún miramiento, sin ningún reconocimiento a la magia del animal vivo, que vamos a tomar su vida para alimentarnos, para hacer un montón de cosas que sí, sí es parte de la vida del proceso, pero se hace con esta brutalidad y con esta falta total de respeto. eh, y traerlo como a la imagen de poder decir, mira, también estás tomando esto cuando estás tomando un tambor. Y sí, también estamos de alguna manera intentando reivindicar o rescatar, ¿no? Esa vida, ese espíritu de ese animal y dignificarlo una vez más, ¿no? Y recordarlo y decir, ok, aquí está, aquí estamos, pero no olvidarnos realmente del animal que hay ahí, ¿no? Del árbol que también se tiró, que alguna vez también la tuvimos que cortar con hacha, con sierra, quién sabe, a mano, y ahora, ¿no? Está la raza, las madereras, en fin, tal, y como reivindicar otra vez, volver a conectar como con esto, de decir, sí, sí viene muy probablemente desde la brutalidad, y cómo podemos de alguna manera dignificar, ¿no? el proceso, ¿no? sí. Entonces, Hay un entendimiento lindo que me llegó años también después, eh, que fue la danza al sol del 2013, cuando fui a recibir el bulto de la medicina. Eh, Estaba con Toñito en ese entonces y fuimos juntos. Él iba a recibir el bulto del altar de la montaña y yo de la medicina. Estábamos trabajando así de la mano en esos años. Toño, Ecuador, Nacotena. Sí, Ah, y estábamos en Tamuanchán y bueno, estábamos en la danza y era mi turno de la danza. Yo había preparado mis estaquitas así para las ofrendas y había preparado 4 porque tuve el llamado de ser alzado. Todas las otras ofrendas habían sido frontales, todas muy bellas, inclusive una vez con el caballo y quitarlo, en fin, con el antú. Pero en esta ocasión le pedí al abuelo si podíamos hacer un alzamiento. Entonces el Toñito le dijo ahí, chúsemelo bien, le dijo, chúsemelo bien. Entonces, claro, estaba pesando más de 100 kilos en esos años y entonces las ofrendas eran ofrendas no menores, eran ofrendas grandes para poder para poder sostener mi sostener. peso. Y digo que fue una de las experiencias más fuertes que he tenido. Eh, Estaba tan anclado a la tierra. Estaba, bueno, con las ofrendas en el pecho y en la espalda y, no, y la soga por arriba del árbol y habían como 4 guerreros jalando así el tronco para poder levantarme y no me podían levantar. Estaba totalmente anclado a la tierra hasta que llega Hilario Ujú. y comienza a empujar desde el otro lado a los 4 guerreros para ayudarles, para poder levantarme. Empieza a crujir la viga, todo y bueno, por fin
me logra levantar. Aurelio estaba levantando así las manos con las plumas para alzarme. Y bueno, logran alzarme, no sé, 1 metro. Fueron 4 alzamientos. Y dentro de las visiones que llegaron, cuando estaba allí, fueron justamente la nación de los búfalos, la nación de los toros, de los cuadrúpedos, de los venados, todos así en manada corriendo. Y al verme también así en mi pecho con estas correas de cuero, en fin, todo, de alguna manera sentí que el Gran Espíritu me estaba tensando. Ujú. Este tambor que era yo mismo me estaba afinando. Y si tú te das cuenta, Ajá. ahí están las ofrendas. Ahí están las ofrendas, claro. Entonces fue un entendimiento muy bonito que me llegó en ese momento con todas estas imágenes de los animales y fue como, como le llama a Aurelio la danza de la paz, ¿no? De poder tener como también una paz interior de todo este oficio que yo estaba haciendo con los animales, ¿no? Porque siempre habían a veces algunos juicios, oye, no tienes tambores veganos, de por qué están como incentivando la matanza de los animales, en fin, siempre estaba un poco este ruido, ¿no? Ujú. Pero bueno, te lo comparto porque llegó un entendimiento muy lindo en mi propia persona. Así como yo estuve años y años atando estos hermosos animalitos, perforándolos y pasándoles las correas, bueno, a mí me tocó igual frente al árbol de la vida y ser tensado por los espíritus mismos también. Entonces, creo que hay una conexión bonita y es lo que trato de transmitir también en cada uno de los tambores que hago. No, que, o sea, wow, Mm. qué bonito, compadre. Oye, sí, qué bonito, qué bueno que te pregunté por los tambores, porque eh, sí, justamente esos entendimientos son los que yo como que ando tratando de buscar, de alguna manera transmitir, porque eh, ahí está como la profundidad, justamente son en estos insights que tenemos a nivel personal, donde hay como sustancia que me parece que vale tanto la pena ir dejando como registro, ir pudiendo compartir, que de alguna manera nos permite como transmitir o llegar a más personas que pueda, ¿no? De aportar un poquito en la profundidad de cómo podemos ir entendiendo las distintas cosas con las que nos vamos encontrando en los diversos caminos del mundo Mm. chamánico, ¿no? Porque, claro, esto está muy ligado al Camino Rojo, cuando hablaba con el Pilo, con el Nacho, en fin, ya son estos otros entendimientos hacia el mundo de la ayahuasca y tal, ya irán saliendo otros, pero justamente son como estos pequeños fragmentos donde algo me pasó a mí que me permitió ver y como agarrar algo que me hizo sentido, ¿no? De corazón, que son como los grandes, así, para mí las joyas así, de estas entrevistas. Mm. Brother, de verdad que, o sea, muchísimas gracias por el tiempo que te tomas. Y la verdad que como en todos, te digo, me ha ido sorprendiendo de la riqueza y lo bonita de las historias que hay detrás de cada uno. Mm. Eh, Pocas veces tenemos el tiempo para sentarnos a escuchar. "A ver, cuéntame cómo fue tu historia, a ver, así ¿no? Con lujo de detalle, échate 25 minutos contándome de que mi papá y mira, yo estaba en el Waldorf y no sé qué, y entonces hasta llegar al punto donde estás ahí en el árbol de la vida, ¿no? Y es tan bonito irme encontrando como con esta, ¿no? Belleza del camino recorrido. Mm. Eh, y que me parece además que son como muy buenos ejemplos de algo que yo digo, esto es lo que yo creo que vale la pena buscar cuando vamos buscando eh, un guía, un profesor, un maestro, un círculo donde llegar, que haya esta profundidad realmente, de irnos, de entender que se trata de irnos puliendo, que no es esta cosa fenomenológica de que quiero ver cómo se transforma el tigre y vuela Don Juan y hace, o sea, que esas cosas pueden pasar, sí, como dicen, ¿no? Y que si los yuwipik y si tal, pero que realmente no es el corazón del camino, ¿no? El corazón del camino son esos cincelazos que vamos recibiendo, que nos van puliendo, que nos van puliendo, que nos van haciendo más profundos, de alguna manera, nos van haciendo, acercando a nuestra mejor versión. Y que entonces en algún punto
ya tenemos o la edad o la posición o la vida nos va poniendo para poder empezar a compartirlo también con otros, ¿no? Y entonces ayudar, porque ya no somos los jovencitos que llegamos de 20 años, ¿no? Eres papá de 5 hijos, yo tengo dos, estamos ya, pues ya, o sea, ya somos la generación que pronto nos va a tocar tomar la batuta y eventualmente nos van a empezar a decir abuelos. Los próximos que se van a convertir en abuelos ya vamos a empezar a ser nosotros en 10 15 años, no sé, ¿no? Entonces, gracias, compadre, de verdad, gracias por abrirnos tu camino, es una intimidad también, ¿no? Eh, Mandarte todas las bendiciones para tu búsqueda de visión, o sea, me dan muchísimas ganas de llegar a apoyar. Yo estoy lejos, estoy en México y no siempre me es fácil llegar a Chile, pero ya, además de varios lados te han echado flores, ¿para qué te digo? Hay que tener cuidado, yo sé con el halago, pero también te han echado bastantes flores y me encantaría, o me encantará más bien, llegar a visitarte en tu búsqueda también. Así que hermanito, gracias, de verdad. Que tengas una muy buena semana, muy buen mes, y hasta la próxima cuando nos veamos de nuevo. Y gracias, mi querido Nico, por la invitación, por la escucha, por la paciencia. Podríamos pasarnos horas conversando. Y bienvenido a la búsqueda de visión, bienvenido ahí a los temascalitos, así también los que vean estos videos. Qué bueno que se pueda escuchar así. Yo lo he compartido con toda la gente que está subiendo a la montaña y ha sido muy nutritivo Gracias, el muchas que gracias. pueda abrir este espacio para, para mucha gente que de repente pueda tener la posibilidad de escuchar a otros hermanos, otros referentes, las historias para mí mismo, de conocer las historias porque nos armamos una imagen muy pequeña, simplemente a veces de encontrarnos un par de veces al año, ¿no? Ajá, exactamente. Honrar finalmente el camino y la profundidad de todos y todas las que estamos caminando estos caminos y tantos caminos, y lo que está pasando como fenómeno está bien bonito, que cada persona que viene al Temazcal, que está adquiriendo un tambor, que está yendo a alguna ceremonia, se está expandiendo, ¿no? Esta vibración, este rezo. Ujú. Así que bueno, agradecer esta labor que estás haciendo también de, de poder comunicar educativamente la experiencia en la sinceridad del camino de cada uno de los que hemos estado aquí aportando algo. Así que muchas gracias, hermano. Nada, pues a ti, y va.